digamos que la parte interna no estoy bien informada. Entonces, pues, ¿qué más? En estos días a ver si podíamos hablar un rato acerca de eso. Pero pues ya busqué como más información, hice como una, digamos, mini encuesta de preguntarle así como esa percepción que tienen las personas. Entonces, sí me dieron como unos pro, unos contra, como ir armando ahí algo, pues para ya más o menos saber, tener en cuenta. Correcto. ¿Y el resto cómo van en toda la gestión? Buenos días primero. Buenos días. Profe, pues yo también, pues como te conté, el viernes el jueves en la noche tuve que hacer un viaje, entonces yo llegué hasta ayer, pero pues hablando con mi mami, ella me está intentando conseguir como todas las marcas posibles con las que ellos trabajan, pues que sean como reconocidas, y yo quiero trabajar más o menos en cómo fidelizar al cliente. Yo escuchaba que la semana pasada hablábamos mucho sobre que como tienen clientes tan grandes, entonces no les importa perder, porque me entiendes como que el vacío de uno lo llena el otro. Ok, perfecto. Entonces, yo siempre creo que tener una buena atención con el cliente es atender, en cómo atender bien al cliente. Sí, correcto. Se quedó Mafe ahí como congelada. Ok, bueno, esperemos a ver. Ok, ¿sí? ¿Ya? No. Ok, bueno, listo. Esperemos que Mafe se le restablezca la comunicación, pero ya más o menos entendí. ¿Y Lulu? ¿Cómo Profe, está? pues yo la verdad estoy hablando con mi tío este fin de semana y pues mi tía prácticamente me dijo que la alcaldía no los está apoyando, me dijo obviamente que ellos han mandado cartas y lo único que hicieron fue que les mandaron un profesor se me olvidó, de esto de deporte, ¿cómo se llama esto? Sí, como, no Ese, sé, es, este, como, ¿no qué? Se me olvidó, ¿Deportólogo? recreación y deporte, algo así. sí. Bueno, les mandaron un profesor de recreación y deporte para que digamos que les dé una clase a los niños de ejercicio y esas cosas, pero digamos que como estos niños son de bajos recursos, no tienen discapacidad visual, pero también tienen cognitiva, entonces que les están pidiendo se me olvida, al Ministerio de Educación que les dé como una plataforma para que todos puedan, digamos, aprender, porque ellos se conectan vía Meet, pero porque es gratis, obviamente tú sabes que Meet no se corta ni nada, pero entonces digamos que las mamitas se han quejado mucho porque ellas, a pesar del COVID y de todo, sí quieren que los niños vuelvan a estudiar, porque pues son muchas mamás de que no tienen con quién dejar a sus hijos, no tienen, digamos, como esa facilidad de explicarles las cosas. Digamos, en este momento mi tía está viendo temas de cuarto de primaria, entonces digamos están viendo el sistema solar, las de las sumas, bueno, todas esas cosas, pero entonces digamos que les están pidiendo como unos talleres especiales para mandarle a los niños o digamos materiales especiales para que los niños puedan hacer carteleras y todo eso, porque pues a los papás todo les ha tocado comprar. Pero entonces la Secretaría de Educación no les ha respondido, la Secretaría de Educación no les ha respondido. Entonces yo quisiera hacer como, no sé, como una campaña publicitaria, como llamando la atención de todo el mundo para que todos pues le generen como esos recursos a los niños. No sé qué opines. Ok, eso me parece bien. ¿Tú leíste el proyecto que te mandé, el de tu compañera, el de Educomunicación? Hay muchas herramientas para apoyar lo que me estás diciendo. Sí, profe, Entonces, y ahí prácticamente se me ocurrió la idea porque ella se vio que adelantó muchísimo en eso. sí, no, pues es su proyecto de grado, imagínate. Entonces, ella hizo un estudio bastante profundo, tiene una fundamentación, digamos, como teórica, a partir de, digamos, de muchos autores, define el modelo pedagógico que va para ese tipo de actividad educativa y obviamente ella propone una herramienta. Entonces, al proponer la herramienta, pues me parece que es una herramienta válida, es una herramienta que podría apoyar muchísimo. Ya
digamos que puedes anclarte en eso, lo que necesitas es elaborar la estrategia de comunicación a partir de ahí. O sea, ese proyecto te sirve para estructurar y de pronto, pues lógico, tienes que aterrizarlo un poco frente a lo que es tu caso objetivo, ¿cierto? Y los objetivos son los tuyos y los objetivos secundarios son los tuyos, pero lo que ella desarrolla es bastante interesante y te puede aportar muchísimo. Ya después tienes que hacer la estrategia de comunicación, que ese sí es, digamos, fundamental para ti porque es lo que tenemos que ver acá. Pero bueno, está bien, muy bien. Lady, ¿cómo vas con Starbucks? Gracias. Buenos Luli. días, profe. Buenos Buenos días a días. todos. Bueno, con Starbucks yo había puesto como objetivo general era incrementar la participación del food, generando confianza y sobre todo por medio del enfoque de calidad, variedad y cositas así. Pero espérame, profe, es que estoy abriendo una presentación que estaba haciendo Ok. y no me sale todavía, pero bueno, les voy a hablar mientras que me sale acá. Entonces, yo decidí que pues nuestro food, como el análisis que habíamos hecho anteriormente por medio de las encuestas, pues implementara un poquito más de variedad en el food, porque pues la calidad sí la ofrecemos, la calidad, la seguridad, porque en el manejo de lo que le damos al producto, pues es un buen respaldo que le damos al producto. En esa parte digamos que estamos bien, pero lo que no estamos bien es como en la variedad y los precios. Ayer me ponía a ver, por ejemplo, el food y veía productos muy pequeñitos, pero con unos precios súper elevados. Y eso de pronto hay que de verdad reajustarlo, porque no es más que como una estrategia de activación de marca y esto y lo otro, sino que a veces pues tenemos las cosas allí y no salen precisamente por esos precios. Un croissant, realmente un croissant no vale pagar 4.000 pesos por un croissant muy pequeñito. Entonces yo veía como cositas así que se pueden ajustar, pero que salen, finalmente salen, pero no se incentiva esa participación también por los precios. Otra cosa que tenemos nosotros en Starbucks es que, por ejemplo, algunos productos, cuando tú los ves, no te producen ganas de nada porque realmente la presentación no es muy buena. Y yo lo veía con la torta de arcoiris, Rainbow, ya que la torta de Rainbow, o sea, fue un hit total, pero eso era por los colores que tenía esa torta. Ahorita tenemos una torta verde y la gente llega y como que la ve y no, pero es porque no vamos un poquito más allá en la organización del producto. Yo creería que hay que ajustar eso y posicionarlo obviamente como lo viene haciendo Starbucks. Lo hizo en un determinado tiempo con una bebida que se llama Unicornio y la estrategia fue posicionarlo y decirle a la gente que es limitado y la gente va a querer como hacer parte de ese proyecto. La gente va a decir, wow, es un producto que me lo describen de tal manera, yo tengo que probarlo. Yo tengo que probarlo porque se me va a acabar. Entonces, pues ese fue el análisis que le he hecho al food hasta el momento. Como un reajuste en sus precios porque realmente hay buenos productos, sino que la gente dice que son muy elevados los precios y son muy poquiticos. O sea, es como muy pequeño la cantidad y pues que sea mucho más percibido de la mejor forma si se hace el ajuste, digamos, en la forma como lo vemos. Si hay una constitución en cómo hacemos el producto para que se vea y le dé esas ganas a la gente de verlo. Lo que pasa también. Tenemos todo, pero pues no se ve de la mejor manera. Ok, ahí está la estrategia de comunicación para hacer que, primero, pues obviamente interna, reorganización y después proyectarla a partir
de comunicación. Pues ustedes tienen toda la ventaja del mundo de que la gente les cree en lo que puedan hacer, en lo que puedan implementar. Entonces, pues ahí básicamente tenemos grandes ventajas competitivas de Starbucks frente a las otras marcas y eso es importante. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Y cómo va Cristina? Hola, buenos días, profe, buenos días para todos. Buen día. Profe, pues ahí vamos bien. Digamos que yo también este fin de semana estuve por fuera de la casa, pero pues estuve así como investigando los objetivos específicos y el objetivo principal de la alcaldía de Gatsanzipa. También me informé acerca del organigrama que me pareció oportuno tenerlo presente, como para ver con qué sector o dependencia de la alcaldía vamos a realizar los procesos de comunicación. Sí. Dentro de esos objetivos específicos, me pareció importante que decía promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. Entonces, ese lo cogí como un objetivo general, sí, el objetivo general para implementar la reactivación de la economía del municipio. Sí, correcto. También me pareció como oportuno acerca de los deberes, porque es en la formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes del desarrollo y los presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público. Entonces me parece importante soportarme de todos esos dos grandes objetivos para poder implementar la estrategia de comunicación. También analicé cómo que Gatsanzipa es uno de los municipios con más bajos índices de COVID-19, lo cual ayuda a que se active el turismo. Entonces el turismo va muy de la mano con el tema de la reactivación económica, ya que pues entre más personas vayan al municipio, pues más va a ser como el gasto pues al municipio y los pequeños locales y demás. Entonces me pareció oportuno también tenerlo presente como a la hora de sustentar la reactivación de la economía del municipio de Gatsanzipa. Sí. Estuve hablando con personas y también me dijeron que otra ventaja es que el municipio, digo que el alcalde popularidad, entonces eso también me pareció oportuno tenerlo hoy como en ventajas. Y en desventajas, digamos que no encontré así como muchas, pero pues lo pude asociar a que por temas de vía, están haciendo un arreglo por ahí cerca al municipio, entonces digamos que las vías de acceso se hacen un poco complejas. Eso podría pues ponerlo como una desventaja. Y ya, profe, ahí voy. Ok, bueno. Importante también ver, aprovechar eso que es el municipio de no COVID, pero protegiendo al municipio porque, digamos, la afluencia de otras personas podría aumentar los índices y no estaría chévere. Entonces, ahí tienes que visualizarlo como con aspectos internos y externos de una vez, porque le vas a traer posibilidades, pero también tienes que proteger de lo que pueda llegar. Entonces, internamente y externamente. Okay. Digamos que ya dentro de esos factores ya vendría como la estrategia de comunicación, el cómo nosotros vamos a, no sé, a capacitar a las personas que tengan todo el tema de bioseguridad para así mismo poder hacer la reactivación, es decir, en sus negocios. Digamos, aquí en Cota lo que hicieron fue reunir a todos los comerciantes en una reunión, que eso sería un paso 1. Sí. Bueno, hacer la convocatoria primero por redes sociales y ya después los reunió a todos y prácticamente les dijo que para poder ellos abrir sus negocios tendrán que capacitarse con el municipio para todo el tema de bioseguridad y cómo enfrentar como el COVID-19. Entonces eso fue lo que hicieron y ya, pues bueno, profe, eso ya después te cuento bien. Sí, Pero correcto. hubo varios procesos para que como abrir poco a poco
la activación económica acá en Córdoba. En Gachanzipa todavía está como un poquito retrasado por lo mismo, digamos que como a los municipios que tuvieron como, los municipios que fueron como muy activos en COVID-19, como fue Cajicá, Chía, Cota, Mosquera, esos municipios la gobernación de Cundinamarca les puso mucho más atención y asimismo les pidió resultados favorables, es decir, rápidos para poder así hacer el resto de reactivación en los demás municipios de Cundinamarca. Correcto. Bueno, qué bien, interesante. Entonces ahí también hay un poco de educación y el tema de educación pues nos lleva a comunicación, en fin. No sé si en estos municipios exista, yo me imagino que sí, como aquí en Bogotá a nivel distrital, las IAP, Integración Social del Distrito, Integración Acción Participativa, que es la IAP, y la IAP le permite al municipio hacer estrategias que de alguna manera tienen que ver con este tema de comunicación, o sea, ellos trabajan en torno a la cultura, en torno a la situación, digamos, general, son incluyentes porque está el adulto mayor, porque están los niños, entonces las IAP, Integración Acción Participativa, tienen muchas estrategias y tienen segmentados los distintos tipos de audiencia o distintas personas que están incluidas dentro de la estrategia general de la alcaldía en ese caso. Entonces verifiquen si hay una IAP, porque esas IAP están directamente relacionadas con el desarrollo y al estar relacionadas con el desarrollo tiene que ver con erradicación de la pobreza, con el tema de derechos humanos, con la igualdad de género, con el respeto a las mujeres, con el respeto a los niños, con la protección de toda la comunidad en general y vale la pena revisar las IAP. El distrito obviamente de Bogotá tiene una estrategia macro muy grande. Ahí es donde están trabajando, por ejemplo, los medios comunitarios. Y los medios comunitarios apoyan bastante todo lo que son las políticas, digamos, internas. Ustedes también pueden identificar para su estrategia de comunicación, sobre todo los que están en los municipios como en Anolaima y en Gachanzipa, ¿qué medios comunitarios hay para poder proyectar el plan estratégico? Porque ustedes de todas maneras están trabajando sobre un plan de comunicación, un plan estratégico de comunicación ligado al plan que tenga cada una de las entidades. Tienen un objeto que es la erradicación de la pobreza y la erradicación de la pobreza o de las condiciones adversas necesita obviamente escenarios de visualización. Entonces, cuando yo veo acá escenarios de transmisión de la información, los comunitarios son fundamentales. Entonces, pueden atraer ese tipo de, digamos, grupos como las juntas de acción comunal, todos los que están en pro y beneficio de la comunidad. Entonces, pueden tenerlos en cuenta para la creación de ese plan macro. Muy bien. David, ¿cómo vamos con Avianca? ¿Si está David ahí o se me volvió a salir? A ver que no lo veo. No, se me volvió a salir. No está ahí. Ok. Justamente no está. Bueno. Entonces vamos a continuar un poquito. Aquí veíamos entonces el cuadro de evolución de la crisis que es tan importante. Ese lo tienen que tener, mejor dicho, totalmente claro. A mayor impacto de la crisis, pues obviamente mayor perjuicio y podemos empezar por una fase preliminar que es la preocupación. Luego esa preocupación se convierte en un problema, el problema en emergencia, la emergencia en crisis y la crisis en escándalo. Y esto sucede, este impacto se agranda, es cada vez más profundo a partir de que el tiempo aumenta. Entonces, en esta variable impacto-tiempo, a mayor tiempo, mayor impacto.
Entonces, necesitamos entender también estas fases, que podemos estar en una fase preliminar, que si yo pues marco acá un cuadrito entre los dos vectores, un punto de encuentro, que es no me acuerdo si a esto se le llama vórtice, pero creo que sí. Estaríamos en una fase preliminar, estaríamos en una fase aguda cuando ya es problema, estaríamos en una fase crónica cuando es emergencia y estaríamos a partir de allí en medio de la crisis, del escándalo, de la pérdida de credibilidad, de la pérdida de reputación corporativa y estaríamos entrando a una fase postraumática que es muy difícil de manejar porque habría que recuperar la credibilidad y nosotros estamos para proyectar esa corriente y generar corrientes de credibilidad. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo podemos definir una crisis? La crisis se define como acontecimiento o acontecimientos extraordinarios que afectan de forma diversa la integridad de un producto, la reputación de una compañía o la estabilidad financiera de la organización. Esta es la definición de crisis. Esta es una definición que se encuentra en el diccionario, pero hay otras definiciones. Digamos, es perturbación o ausencia de solución. Pongamos que caímos en una situación que no nos permite desde ningún punto de vista tener una solución. Entonces hay muchas cosas alrededor que están perjudicando nuestra buena imagen, están impidiendo que tengamos una credibilidad seria dentro de nuestras distintas audiencias y no vemos una solución a los problemas. Tenemos desorden e incertidumbre asociada a la parálisis. En este momento, por ejemplo, podría llegarse a pensar que el COVID ha generado parte de esto. Desorden en la medida en que, digamos, en el caso de Anolaima, no se sabía cómo era que había que proceder y no se sabía cómo había que proceder por falta de una política clara de comunicación que dijera dónde están las soluciones, en qué momento de la crisis estamos, para dónde vamos. Aquí en Bogotá ha habido un poco más de organización porque digamos que Bogotá es como el eje central de toda la acción y más bien los demás municipios y las demás capitales de departamento pueden establecer una estrategia copiando lo que pasa con Bogotá. Pero de la misma manera, encontramos que Bogotá a veces tiene una forma de plantear las cosas que es totalmente contraria al gobierno nacional. Y entonces tenemos al gobierno por este lado de acá y al gobierno local nuestro, al del distrito capital, lo tenemos por este lado de acá. Cada uno con unas políticas. Obviamente las de presidencia son digamos, políticas macro. Ellos han identificado qué es lo que hay que hacer, pero le han dicho a los alcaldes de todas las ciudades capitales y de todos los municipios de Colombia, ustedes están en libertad de sacar un modelo que esté acorde a la necesidad y a la idiosincrasia de su gente. Lo peor que podemos hacer es tratar de exportar un modelo o traerlo a cuento, más bien es importar un modelo igualitico a como lo desarrollan en otra parte, porque nosotros no somos ni de la idiosincrasia de Barranquilla, ni la de Medellín, allá las cosas funcionan de una manera diferente. Bogotá es muy difícil que con toda su infraestructura tan grande pueda replicar un modelo en una población como Anolaima o en una población como Gachancipá, porque no tiene el músculo financiero para hacerlo, porque habría demasiados frentes que no se necesitarían. Entonces, pues es muy importante aclarar cómo son las cosas. O sea, siempre la comunicación le apunta a que exista claridad sobre el modelo y sobre la estrategia que uno va presentando. Ahora, ¿se genera desorden? Sí, claro, se genera desorden. Porque si no soy clara en los procesos, pues lógico que de alguna forma se me van a alterar las cosas. ¿Recuerdan que hace poquitico reactivamos pico y placa? Llevamos como 2 semanas con pico y placa. Al principio se dijo que si una persona en Bogotá se moviliza, digamos a nivel de conductor, con 2 personas más, anula la posibilidad de multa y uno en pico y placa puede transitar. ¿Por qué? Porque se supone que su vehículo está aportando a la movilidad y de alguna manera, pues yo así tenga pico y placa, estoy moviendo otras 2 personas, estoy descongestionando el transporte público
y puedo hacer que la ciudad tenga una mejor condición para evitar los contactos que se generan en los transportes públicos y la transmisión del virus en particular. Entonces, al principio la gente no sabía de qué se trataba. Entonces, hasta que los medios de comunicación no hicieron una explicación y para todos fue, mire, en este momento vamos a empezar con un pico y placa que es pedagógico, entonces, pero si va a haber multa, igual, entonces me pueden mandar a hacer un curso o qué es lo que está pasando. Todas esas preguntas la ciudadanía se las hace porque no tiene claridad en el modelo, porque no tiene claridad en la estrategia, entonces yo tengo que preguntar. ¿Cómo es esa situación? Por ejemplo, hay un pico y placa que eso ya tiene que ver con el tema del pico y placa normal aquí en Bogotá, y es que hace rato dijeron que si una persona paga 4 millones de pesos, creo, o 2 millones de pesos, fíjense que yo no lo tengo claro, en el primer semestre puede movilizarse sin tener pico y placa nunca. Como quien dice, el que tiene la plata manda. Y lo mismo tiene que hacer en el segundo semestre. Esa medida dijeron que la iban a eliminar y que la iban a eliminar porque pues no era una medida así como medio democrática. ¿Quién hizo el ejercicio? Pues el ejercicio lo hizo la alcaldía de Bogotá y en tiempos de Peñalosa. Cuando llega Claudia López dice, no, eso es como patrocinar la corrupción, pero ella no ha hecho ningún cambio, ella no ha hecho absolutamente nada, incluso está montada dentro de eso. Entonces, los discursos de campaña, ¿dónde quedaron? Eso es lo que le genera a la persona desorden o incertidumbre asociado, bueno, si fuera el caso, a la medida, a la estrategia, en este caso particular, que yo tuviera algo que no está como muy bien establecido, argumentado, pues generaría esa incredulidad por parte de la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa? Se puede asociar a la parálisis, ¿por qué? Porque yo puedo protestar, porque el problema a mí me está generando parálisis. El hecho de no haber reactivación económica, el hecho de que haya incertidumbre, por ejemplo, están haciendo eventos hoy en Estados Unidos. No sé, creo que es por el área estatal de Nueva York. El gobierno local le había prometido a los lugares de entretenimiento que les iba a dar una reactivación, pero como el COVID ha aumentado, entonces de alguna forma la medida la echaron de para atrás. Y entonces ya no se van a reactivar los bares, ya no se van a reactivar los lugares donde reciben masivamente a las personas, ya están con una serie de limitaciones para determinados movimientos, cierran unas cosas, cierran las otras. Eso le genera incertidumbre a las personas. ¿Y qué es incertidumbre? No saber qué es lo que está pasando, no saber cómo me va a ir a mí más adelante. Ayer tuve la oportunidad de ir a un centro comercial, el que queda en la 170, que se llama, ¿cómo se llama? Ese, Santa Fe. Comercial Santa Fe, sí. Santa Fe. Y vi una cantidad de locales cerrados. Si uno pasa por los centros comerciales y ve locales y locales y locales cerrados, por ejemplo, Unicentro los tiene, Cedrito Centro Comercial los tiene Centro Mayor. Centro Mayor. O sea, poco a poco han ido cerrando. ¿Qué es eso? Eso indica que si hay cierre de locales es o hay una especulación desde el punto de vista económico para valorar un local, y eso tendría, yo creo, en este momento que replantearse. Es que la gente no está, nosotros nos devolvimos como 15 años en la historia, económicamente. Lo que eran los negocios hace 15 años, estamos exactamente igual ahorita. Y estamos como para bajar los arrendamientos, estamos para bajar las primas, estamos las primas, por ejemplo, de alquiler de un local, porque se supone que un local dentro de un centro comercial se acredita y como está acreditado el centro comercial, entonces es como un valor que yo tengo que pagar adicional, como el tema de los bonos de los niños en el colegio, que uno paga un bono para que el niño entre y le dan un cupo, pero ese cupo es como negociado. O sea, te doy 15 millones de pesos, te doy 8 millones de pesos y me dejas entrar a mi hijo, aparte de que te voy a pagar una cantidad de cosas, solo por el goodwill de que el niño salga con un título de bachiller de un colegio en particular.
Entonces, si es el mismo sistema de educación en todas partes, tanto para la escuela pública como para la escuela privada, como a razón de que yo voy a tener un bono para pagar. Pero eso se hace es por la marca y por el goodwill de la marca. Pues tiene mucho más prestigio haber salido de un colegio que se llama Huachu Huachu a, en este momento, por ejemplo, tener, no sé, que otra situación en particular ahí, como haber salido del INEM de Kennedy. Pues a lo mejor este muchacho o estos niños que están saliendo del INEM de Kennedy son mucho más pilos que los del Gran Bretaña en Bogotá. Entonces, no es un tema, digamos, de fondo, es un tema de forma, porque de fondo todo el mundo tiene que tener la misma educación. O sea, los de FECODE, que son los profesores de la escuela, no dicen que son tan bien calificados, que tienen escalafón, que tienen una cantidad de cosas. Pues igual, el mismo segundo de primaria debe ser lo mismo en todas partes. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener un dinero adicional? Claro, es un posicionamiento de marca que hace que yo pague por eso. Devolviéndome al tema de los locales, estamos en una condición donde ya habría que replantear el valor de los arrendamientos, que los arrendamientos bajaran, porque en teoría estamos viviendo una economía de hace 15 años. O sea, perdimos tanto que ya las cosas no valen lo que deberían valer. Entonces no debería haber especulación. Y eso es un concepto que en medio de la reactivación económica debería funcionar. Es que yo me tengo que bajar al nivel de las posibilidades de mi gente, del cliente que va a entrar, del cliente que me va a comprar. Entonces, lo que Lady dice, pues Lady dice, es que yo no puedo pagar, o sea, me parece absurdo pagar 4.000 pesos por un croissant. Listo, entonces me parece perfecta la reflexión. Hagámosle alguna vaina al croissant, le ponemos una tajada de queso y una tajada de jamón, por lo menos para que se acerque a un valor de 4.000 pesos, y hagámosle una reducción de 500 para que más posibilidades de vender el croissant tenga. Y entonces en ese mejoramiento del food va también como una sensibilización frente a lo que el cliente está percibiendo. Si yo salgo de los locales y digo, bueno, estuvieron cerrados como por 4 o 6 meses, están en la olla porque pues haber dejado de trabajar y haber dejado de vender, pues igual eso los lesiona económicamente. O sea, un año tiene 12 meses. Si yo de ese año estoy en quiebra total porque no puedo abrir la puerta durante la cuarta parte, ¿sí? O la tercera parte, digamos que si son 4 meses es la tercera parte, 3 por 4, 12. Pues lógico que el año lo voy perdiendo a nivel financiero. Y si a mí la economía me dice, mira, realmente se retiró la inversión extranjera, porque también a su vez ellos tuvieron su impacto afuera. Es que económicamente el panorama no es muy agradable. O sea, estas compañías que de alguna manera generaron ingreso de divisas al país están económicamente complicadas. Cuando uno va a esos centros comerciales y ve que los almacenes Ancla pues continúan allí, pero que muchos otros almacenes que realmente forman parte de cadenas de, no sé, de ropa, de zapatos, y ellos se movieron de local, tal vez es porque no, en este momento, por muy grandes que sean, no pueden quedarse pagando un arrendamiento tal. ¿Qué decir entonces de los chiquitos? Cuando uno piensa en eso, uno dice, para volver a reactivar, todo el mundo tendría que replantear los precios. Entonces, está vivo el que haga promociones, el que quiera mover su inventario, mover la plata y recuperar por lo menos la inversión y vender con el 50% de descuento, pero como por ejemplo, entro hace unos días porque un cumpleaños y yo tenía que comprarme un regalo, no me acuerdo de acá, del papá de Valentina. Y entonces cumplió años el 23 de septiembre y yo tenía que comprar un regalo para él. Dije, no, pues voy a ir a Arturo Calle. Y entonces yo dije, no, pues Arturo Calle, porque ahí hay una posibilidad de comprar una camisa. Miren, me quedé aterrada. Las camisas son de 119.000 pesos, por no ponerle 120. Y la más barata es de 89.000. Y cuando la voy a ver, tiene el cuello arrugado, la tela, pues una telucha ahí prácticamente que uno no ve. Y uno dice, bueno, y don Arturo Calle, ¿en qué está pensando? Lo ve uno activo durante la pandemia, confeccionando todos los vestuarios estos con tela quirúrgica
para las unidades médicas. Pero si él quiere mover sus sitios, aparte de que tiene un inventario bastante reducido, haga algo y no le suba los precios. O sea, si yo puedo ir a otra parte, a un Falabella y me puedo conseguir una camisa por 50.000 pesos, o puedo ir a otro almacén y me consigo una camisa todavía más barata de 39. En camisería inglesa, por ejemplo, hay unas camisas de 39 y de 35. Porque si ellos pueden, el otro que es más grande no puede. Yo sé que la planta de vendedores podría llegar a ser igual o mayor, pero hay que alinearse con la situación económica. Entonces, esto le está generando incertidumbre a las personas porque hay un desorden ahí. Entonces, el gobierno local, perdón, el nacional, determinó que había una cantidad de auxilios, ¿sí? Y sale la Corte Constitucional a decir que era inconstitucional, que porque en el momento de la firma del acuerdo, todos esos apoyos financieros que se dieron no fueron firmados por todos los ministros. Pues entonces subsanen y hagan que el documento lo firme todo el mundo y listo, y den la medida hacia adelante, porque eso va a apoyar económicamente a mucha gente. Pero entonces es un problema entre la desinformación, el desorden y la incertidumbre que se le genera a la opinión pública, y de alguna forma la gente genera parálisis. ¿Por qué? Porque dice, yo como que ya no me siento como contenta de estar por acá. Yo ya he oído a varias personas, si ustedes ven, pasan por la calle y dicen, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, en una cantidad importante de avisos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se está bajando de estrato, está pasando de un apartamento de 100 metros a uno de 80, está pagando menos arrendamiento, está buscando cómo mover la plata, porque no se ve que el Estado proporcione una condición segura. Y no es porque el Estado no quiera. Yo veo que el presidente quiere y veo que los ministros tienen una muy buena voluntad y están pensando en la reactivación, pero por el otro lado sale la Corte con unas medidas todas ahí atípicas, generando incertidumbre. ¿Cómo es posible que sacan un alivio tributario o sacan un alivio a nivel de, no sé, de ingreso solidario para mucha gente, y viene la Corte y lo frena? Eso no tiene presentación. Yo creo que tienen que andar estratégicamente alineados todos para que todo el mundo tenga focalización. Por eso es que es muy importante determinar el objetivo, focalización, para centrarse sobre una política pública y que la política pública tenga impacto sobre lo que va a pasar con la ciudadanía. De esta manera nosotros podemos luchar, pero claro, son asuntos exógenos que en este momento no podemos tener presentes en lo que nosotros podríamos llegar a hacer a nivel de comunicación, porque nuestro papel es informar. Entonces, pero les dejo como para que puedan entender cuál es la filosofía de esto. Por el otro lado, que hay también a nivel de definición, es bloqueo y desbloqueo. Eso genera crisis. Fíjense que cuando hubo marchas y hubo todas estas protestas en el mes de noviembre, incluso hace poquito, la gente cierra los negocios y empieza a ponerle a las fachadas de los locales comerciales unas tablas. O sea, en este momento, tras de que mal estamos, entonces salimos a protestar. Esa situación genera crisis. Genera crisis porque, pues sí, está bien, tenemos derecho a protestar, pero nos hemos vuelto tan protestones y tan pocas soluciones que estamos aportando, que no estamos haciendo las cosas como corresponde. La crisis también se define como contradicción y paradoja, como quien dice, ahí no sabemos qué es lo que está ocurriendo, las ideas son como medio contrarias, que es lo que uno podría llegar a pensar entre esas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, y Claudia López las controvierte y genera polémica. Entonces ella saca las suyas y a su vez entonces el alcalde de Medellín saca las suyas, y por allá por otra parte entonces uno ve al alcalde fulano de tal bailando y haciendo fiesta en medio de una situación crítica de COVID. Entonces, eso también genera crisis. Las transformaciones y los cambios, lógico, generan crisis. Cuando yo me transformo, cuando yo hago que la cosa cambie para, digamos, para mejor, igual podría estar pensando en que ese momento crítico de cambio
me va a generar a mí problemas. Entonces, seguramente va a ocasionar una crisis momentánea. El cambio ocasiona crisis momentánea. Cuando ustedes se cambian de trabajo, cuando ustedes se cambiaran de universidad que no quisieran, cuando ustedes hacen una modificación a lo que viene desarrollándose habitualmente, eso inmediatamente pone a las personas como a dudar si será que lo hago, no lo hago, si será bueno para mí, no será bueno para mí. Entonces todo el mundo empieza con la situación. Cámbiense nomás de casa y piensen que en su casa vive la abuelita, viven el papá y la mamá, vive un hermanito que tiene un colegio y resulta que el colegio con mi cambio quedó un poquito más distante de lo que supuestamente quedaba, entonces hay un cambio en el transporte, uno mismo para ir a la universidad, entonces la ruta le cambió, todo eso genera crisis, obviamente en una menor proporción, ¿no? Muy bien, la crisis se caracteriza por una ruptura del equilibrio luego de un acontecimiento que involucra la empresa. La reacción del público amenaza la imagen, la credibilidad y la reputación, así como la relación habitual con sus interlocutores permanentes, que son las audiencias internas y las audiencias externas. Entonces, cuando hay crisis es porque toda mi calma se fracturó. Cuando hubo un hecho que me quitó tranquilidad, cuando hubo un hecho que comprometió la marca, cuando hubo un hecho, digamos, abrupto, inesperado, ya habíamos hablado de cuáles son esas crisis que son, o esas situaciones inesperadas, y eso de alguna forma hace que yo replantee una estrategia. La crisis es un fenómeno grave ligado al funcionamiento cotidiano de la organización. Por eso es que la pandemia ha sido una crisis mundial. Ha sido una crisis mundial tanto humanitaria, tanto a nivel de salud, tanto a nivel de derechos humanos, porque pues en medio de la crisis se han visto situaciones complejas, donde no hay acceso a la comida, donde no hay acceso al agua, donde muchas cosas se han visto fracturadas, donde el más pobre está no solamente enfermo y no hay una infraestructura de salud para atenderlo, sino que también su condición de hambre impide que se tenga un mejoramiento. Entonces, esta crisis nos ha afectado a todos. Ninguna empresa, señora, dímelo. Yo quería aportar algo. Cuéntame. Pues bueno, digamos que en el ejemplo que tú dabas de lo del pico y cédula, en el caso tal, pues también hay una crisis de información, digamos, no solo por parte de la ciudadanía, sino también, digamos, de los entes reguladores que serían, digamos, la policía de tránsito, porque no siempre van a estar informados de lo que diga, digamos, la alcaldesa o el presidente. Sí, correcto. Sí, así es. Así es. Con el pico y cédula, con el pico y placa, con los aportes. Yo no sé si ustedes vieron al comienzo de la crisis unos avisos tendenciosos y pues lo que fueron también las fake news, que ellas afectan el funcionamiento normal y en una situación de crisis peor. Por allá al mismo tiempo que se estaba dando, ¿se acuerdan el primer día sin IVA? En el mismo momento sacaron una información que no sé en qué parte de Bogotá, tal vez creo que era en el CADE de la 30, iban a estar dando unos dineros a las personas que fueran e hicieran la fila. Y creo que fue mucho con la comunidad venezolana. Si lo recuerdan, los noticieros mostraban colas y colas y colas de personas y eso fue una falsa información. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que allá, a nivel de gobierno, que allá iban a entregar unos auxilios, que le iban a entregar como 80.000 pesos a cada persona? Imagínense lo que fue la gente. Y después el piedronón de la gente, cuando se fueron a hacer una cola infinita, exponiéndose, porque en ese momento, pues, igual el tema del contagio estaba muy activo, aunque estaba medio controlado porque ya se sabía, por ejemplo, si fulano de tal se contagió, es porque tuvo contacto con una persona que venía del exterior. En este momento, aquí se contagia cualquiera. Se contagia uno por ir a un supermercado, se contagia uno por ir a un lugar y comer y poner las manos y luego tocarse la Y están cara. programando otros días sin IVA, terrible.
Tenaz, pero bueno, digamos que el día sin IVA con una venta virtual, perfecto, pero es que el primer día sin IVA fue un caos. ¿Ustedes se acuerdan cómo la gente se estaba amotinando prácticamente, o sea, a nivel de reunión, ¿no? Para quitarse los productos y para pagar y los almacenes con un problema tenaz para facturar y no tenían las plataformas virtuales para acceder al modelo. Entonces, lógico, eso va a generar crisis y después va a generar contagios adicionales. Ahora, por lo menos con el segundo día sin IVA, donde vieron la cantidad de contagios que se dieron y donde vieron la cantidad de cosas inmanejables, que era que no tenían unas políticas de bioseguridad para que la gente entrara a los locales, pues ahora por lo menos si hacen el día sin IVA, pues nos vamos a beneficiar porque no vamos a tener el IVA. Claro que muchos se quejaron y dijeron, no, pues si es el mismo producto que estaban promocionando días antes, donde la Superintendencia de Industria y Comercio identificó que, listo, era con el IVA incluido, pero el precio ya lo venían manejando desde antes, entonces, ¿cuál descuento y cuál cosa? También vimos cómo gente que se supone que se estaba quejando, por un lado, que es que no tenemos con qué comer, salía con unos televisores de 65 pulgadas del otro lado y uno decía, brutos, pero ¿cómo de dónde? ¿De dónde sale tanta actividad? Bueno, lo que sí es que eso mal manejado es un caos. Si lo manejan bien, pues bueno, el que tenga plata, pues comprará, pero que no se vaya en inconsciencia a tosigar los puntos de venta, porque eso no funciona, eso no tiene presentación. Entonces, lo único que genera es incertidumbre. Lo que debe ser claro para nosotros, de acuerdo pues acá en la diapositiva en la que voy, es que ninguna empresa está libre de crisis. A todas les puede llegar una crisis. ¿Cuál es su solución? Tener un departamento de comunicación muy bien establecido que además haya trabajado antes de la crisis para minimizar el impacto de nuestro cuadro, porque es que el cuadro es sumamente peligroso. Por eso es que marca dos vectores, tanto el de la agilidad o el impacto que puede tener este modelo de acá que ustedes están viendo o vieron en su pantalla a nivel de izquierda y el aumento del tiempo. Cuando más tiempo hay, mayor impacto tiene la crisis y se dan todas esas cosas que tengo aquí adentro. Pero si nosotros trabajamos en un vector anterior, es decir, nos prevenimos ante la crisis, el impacto es mucho menor. No importa el tamaño de la compañía ni la actividad que se desarrolle, todos, absolutamente todos, estamos sujetos a tener crisis. Toda crisis va a provocar una urgencia. ¿Y por qué va a provocar una urgencia? Porque saca a las personas del día a día y las pone a atender la crisis. Entonces, esto es bien importante. La crisis hay que afrontarla. O sea, cuando viene una crisis reputacional, por favor, prométanme que nunca van a ser de aquellos comunicadores que le van a decir a la alta gerencia, mira, jefe, escóndete. Vamos a callarnos y no vamos a decir nada, dejemos que la cosa ya se arregle. Igual, a medida que pasa el tiempo, esto la gente lo va a olvidar. No, eso no funciona así. Por ahí dicen que el que calla otorga. Entonces, necesariamente, si yo me callo y no digo nada, estoy otorgando que la crisis tiene una razón de ser y además estoy diciendo que soy un irresponsable frente a la opinión pública. Entonces, las crisis se afrontan. Hubo alguien algún día que me dijo, bueno, pero también callarse es una opción. Le dije, dentro del modelo que yo aprendí, yo como comunicadora social, egresada del Externado de Colombia, donde todo mi énfasis y donde toda mi especialidad y todo lo que he hecho, empezando ahorita la maestría, es afrontar la crisis. Claro que hay que afrontarla. O sea, es un loco el que define callarse. Es un loco. Y yo les voy a dar, digamos, más adelante una cantidad de conceptos que, digamos, lo llevan a uno a manejar la crisis de X o de Y manera. Cuando se presenta una crisis, lo más importante es ganarle al tiempo. Lo que quiere decir que yo debí trabajar desde antes, ¿sí? Trabajar antes de que la crisis tenga un mayor impacto.
De la misma manera, se afrontan las dificultades que la crisis traiga. O sea, no es que me hago la de las orejas. Uy, no, vámonos todos de vacaciones y entonces ahorita vacaciones colectivas y cerramos la puerta y que los medios de comunicación digan lo que digan, hagan lo que les parezca y a mí me dejen quieto que yo vuelvo en un mes cuando definí volver a entrar. Ese se pone, digamos de una vez, se pone la soga en el cuello y ahí no hay nada que hacer. Muy bien, entonces, 3 áreas de la crisis. La primera, generada por empresas que manejan materiales tóxicos. Esas tienen la crisis aquí de ladito. O sea, todo el tiempo están conviviendo con eso. Porque en algún momento las cosas se les salen de contexto y caen en la crisis. Por ejemplo, los que venden llantas. Ustedes se han dado cuenta que los que acumulan llantas por allá siempre lo hacen con el techo abierto y con todo y eso a veces se presentan incendios y ocasionan inconvenientes. ¿Qué tal que yo sea el fabricante de Goodyear o que sea el fabricante de Collantas que ya no existen, que eran las llantas de Colombia? No mentiras, no sé si existe o no existe, pero bueno, Biff Goodrich era una marca, Pirelli, Bridgestone, Firestone, estos por exceso de calor en las bodegas pueden tener un incendio rapidísimo, pero súper rápido. Y cuando la llanta se empieza a quemar, es lógico que todos los carbones y todos los gases que emana la llanta quemándose, por eso es que no es tan bueno hacer en diciembre unas fogatas con llanta quemada. Contamina muchísimo el aire. Y todo aquel que se respire el airecito ese se está enfermando. Entonces, todas las empresas que de alguna manera manejan materiales tóxicos están en la mira. Los que fabrican pólvora, por ejemplo, o los que fabrican químicos. Son empresas a las que una crisis les llega y les llega gravísima porque tiene implicaciones para la salud, no solamente de sus empleados, sino de las personas que pueden estar cerca. Generada por externos hacia una empresa tales como secuestros y extorsión. Esto implica adulterar un producto con el afán de obtener sobornos, por ejemplo. Esto es complicadísimo, porque esto va en detrimento de una crisis que implica sustraer a las personas de su normal vivir. ¿Recuerdan lo que fue el secuestro de los diputados del Valle? Eso generó una crisis violenta, porque secuestrarse a todos los diputados del Valle, sacarlos del recinto de donde estaban, llevárselos en una buseta y secuestrarlos a todos, pues fue complicado. Allá mismo en Cali, el tema de la iglesia de la María un domingo que se llevaron a todo el mundo. Situaciones que son así como de gran impacto, esos secuestros colectivos son complicados. Recuerdan que también hace poco, eso fue como el año pasado o el año antepasado, secuestraron a unos ingenieros, eran como 4 ingenieros y pues finalmente creo que soltaron a 2. El secuestro de los 3 periodistas que venían del Ecuador, que los mató la guerrilla, los mató el negro, ¿cómo era que se llamaba? ¿El negro Acacio? No me acuerdo. Sí, el negro casi. Todas esas situaciones generan un tipo de crisis importante por secuestro y por extorsión. La primera es por un manejo de elementos tóxicos, la segunda por secuestro y extorsión y la tercera derivada de fenómenos naturales. Entonces, las derivadas de fenómenos naturales son gravísimas. Nosotros hemos tenido varias. Armero, si lo recuerdan. Hace poquito tuvimos borrado que fue por el caudal de un río Mocoa. Todo esto afecta tenaz. O sea, un fenómeno natural que ocasione
inconvenientes a la población y donde fallezcan personas es complicado porque son fenómenos de grandes proporciones y generan crisis. Entonces, la primera, el manejo de materiales tóxicos; la segunda, secuestro y extorsión; la tercera, de tipo natural. ¿Qué característica común hay con respecto a la crisis? Ninguna crisis tiene la misma causa. Así puede ser enfrentada por mi compañía. No es la misma causa. Vamos a buscar Ecopetrol. De las anteriores está en fenómenos, digamos, naturales, que no son tan naturales porque ahí está la mano del hombre y es la voladura de un oleoducto, y ese oleoducto, digamos que impacta un cuerpo de agua, y en ese cuerpo de agua fallecen una cantidad de peces, se daña la condición de toma de agua por parte de los habitantes de un municipio en particular, y hay un daño ambiental. Así eso se repita, ninguna crisis es igual a la otra, porque es en sitio distinto, con actores diferentes, con impactos distintos. Entonces, si eso pasa en esa condición, que es muy fuerte, que es para condiciones de la naturaleza, imagínense si otras cosas que son, digamos, iguales en su esencia, no tienen la misma repercusión y las crisis son distintas. Pongámosle que hablemos de recuperación económica a causa de la crisis de noviembre que tuvimos, de crisis frente a la credibilidad del Estado, frente al tema de la policía y estas cosas, y la cantidad de protestas que tuvimos en noviembre, ¿cierto? Esa crisis económica es diferente a esta que estamos afrontando por el tema del COVID. Entonces, el impacto es completamente distinto. Cada crisis es particular. ¿Qué elemento hay común? La sorpresa. No hay una crisis anticipada. Digamos que si yo tengo una compañía que tiene riesgo, puedo evidenciar el riesgo, pero no me puedo anticipar a manejar la crisis porque solamente la manejo a partir de que la crisis aparezca. Entonces, la sorpresa es también un elemento o factor común para la crisis. Ninguna de las mismas causas, la misma causa jamás ocasiona el mismo efecto. Entonces, hablemos de la situación económica. La pandemia ha estado grave. Una recesión del sector, lo que vimos al comienzo, digamos, de la semana pasada, comenzando la clase, la cantidad de situaciones de orden financiero, económico, las crisis de bolsa, todo eso, todas generan una crisis económica diferente. Esta de la pandemia es de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque va en cadena, porque no es que solamente nos atacó a nosotros, sino que es el mundo entero, porque todas las empresas del mundo tienen los mismos problemas, porque se están afectando las grandes y por ende las chiquitas. Y pues si se afectan las personas porque no pueden salir a trabajar, de la misma manera pasa en Italia a Estados Unidos o pasa acá. En Estados Unidos hay una gran diferencia. El gobierno les manda cheques de $1,000 cada rato. Les ha mandado como 3 y le llega a todo el mundo. No es sino que tú estés inscrito en el IRS, que el IRS es el departamento, digamos, de impuestos, te tienen totalmente identificado y si pagas impuestos, te llega un cheque para apoyarte en la crisis. Pero acá no le ha llegado el cheque a nadie, aún diciendo, y en esa misma proporción no, es que $1,000 son 3,5 millones de pesos y hasta más. Distinto a los apoyos que está recibiendo acá la gente, que son de 70,000, de 80,000, ¿sí? Ahora, no ocasionan los mismos efectos. Entonces hay que verificar cuáles son los efectos y aterrizarlos. Cuando digo que me anticipo a nivel de compañía trabajando la crisis es porque simplemente tomo los aspectos macro y porque sé más o menos mi compañía en qué puede tener crisis, pero cada crisis es distinta y el efecto es diferente. ¿Entendidos ahí, mis chinitos? Sí, mi profe. Sí, mi profe. Bueno, muy bien. Provocan situaciones de urgencia, aparecen situaciones negativas.
se desestabilizan las relaciones de la empresa, la comunicación hay que modificarla, pueden aparecer brotes de agresividad con la prensa, pudiera llegar a ser eso, porque de pronto una prensa malintencionada, cuando yo me quiero callar y no digo nada, al primero que tengo encima es a la prensa y es el enemigo número uno, porque no me va a dejar vivir. El efecto contrario es cuando yo mantengo a todo el mundo informado y cuando les doy demasiada información. Entonces mi página web está súper bien, ya tenía una cantidad de documentos, entonces los mando, salgo a darle la cara a la opinión pública y digo, sí, efectivamente esto pasa porque pasa, yo estoy comprometida con las víctimas, estoy comprometida con las personas afectadas, como presidente de la compañía tienen la decisión rotunda de que vamos a apoyar económicamente. Eso es diferente. A cuando la gente cierra la puerta y dice, no, pues allá que miren a ver qué va a pasar con la crisis. Por eso es que no hay que callarlo. Hay que estar informando a la prensa permanentemente. La calidad de los mensajes se deteriora en tiempo de crisis y se deteriora tanto por audiencias internas y por audiencias externas, porque puede haber incertidumbre, porque de pronto lo que yo dije no era como muy claro. Entonces, cuando no lo digo claramente, que es exactamente la estrategia que ustedes tienen que desarrollar, tienen que fijarse específicamente en cómo son esos lineamientos de comunicación. ¿Son claros en el planteamiento de la estrategia comunicacional? ¿A todo el mundo le quedó evidente la cosa? Miren que el sábado fui a Crepes porque estábamos celebrándole el cumpleaños a un profesor de Derecho. Y nos fuimos para Crepes pidiendo una reserva y pues era una mesa para 4 personas. Lo primero era que había que leer, no había carta, y la carta había que leerla en un código PQR con el celular. Y entonces, de los 4 celulares que había en la mesa, que era el de los 2 invitados y el de César y el mío, y yo dije, pero entonces nos vamos a quedar sin comer. Mi celular no quería leer el código PQR porque tenía que bajar un programa adicional. Si la persona se va enredando en cosas, entonces, si quieres comprar, tienes que acceder a una cantidad de cosas tecnológicas. No tiene sentido. No tiene sentido porque se está deteriorando la comunicación entre todos. Entonces ofrezcan una alternativa que la señora que viene se sabe la carta perfectamente de memoria, ella la tiene y puede leer. ¿Qué le gustaría? Le gustan los crepes con carne, le gustan los crepes con pollo, le gustan las ensaladas. Obviamente la carta de todo el mundo ha disminuido en cantidad, en oferta. Pero si solamente se lo voy a dejar a este aparatico, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Todo el mundo puede acceder al aparato? No. Yo tengo que pensar en una estrategia que no me deteriore más la situación. Entonces, si yo no quedé contenta y fue imposible o luché bastante con el tema, pues va a pasar como estoy diciendo ahora. Les voy a contar a ustedes y ustedes van a decir, no, pero qué jartera ir a Crepes. Aparte de que se ha vuelto costoso, la carta la tienen chiquita y fuera de eso, cada vez que yo voy a pedir, tengo que pedir por esto. Pues no, la embarrada, pues elijamos otra cosa. Arturo Calle. Los precios. No, es que me contaron que los precios eran altísimos. Si hay que comprar un regalo, ni pisemos, Arturo Calle. ¿Qué está pasando? El mensaje está deteriorando la condición y en el deterioro de la condición aumenta la crisis. Ahora, la calidad del mensaje deteriora la crisis. O sea, deteriora en tiempo, se deteriora en tiempo de crisis. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso con la estrategia de comunicación que se esté armando. Eso es lo que yo diría a ustedes en este momento que están planteando sus objetivos y esos objetivos se van a traducir en unas estrategias de comunicación, se van a ver reflejadas en unas acciones que se van a hacer en los medios alternos que voy a tener dispuestos para hacer mi plan de comunicación. Profe, ya que estás contando eso, imagínate que la vez pasada nosotros con mi familia pues fuimos a Sopó, ¿sí? A Alpina.
y no sabíamos que nos estaban dejando entrar. Y pues nosotros cargamos a mis abuelitos para todo lado y pues ellos ya viejitos, pues entran a hacer chichi cada segundo, ¿sí? Y entonces, pues primero llegamos y era una fila infernal, nos tocó esperar como media hora y no sabíamos que no nos iban a dejar entrar. Después, lo mismo, nos tocaba bajar una aplicación y que para ver el menú, bueno, y tras del hecho, habían quitado muchas cosas del menú, ¿sí? Solamente tienen como lo esencial. Entonces, bueno, nosotros hicimos los pedidos y entonces a la muchacha se le olvidó como anotar un arroz con leche. Sí, era un arroz con leche. Bueno, y entonces entramos y le dijimos a la muchacha, nos tocaba hacer otra fila después para que nos dieran el pedido. Entonces, otra media hora. O sea, son relentos. Y tras de hecho le dijimos a la muchacha que si no se nos podía prestar el baño, pues para mi abuelito, que no podían prestar el baño. O sea, eso no tiene nada que ver con la bioseguridad. Antes deberían prestar el baño para no poderse lavar las manos para comerse el producto, ¿no? Se supone. Claro, se Pero no, supone. ellos dijeron que no tenían gel antibacterial, que no tenían alcohol, que no, o sea, no tenían servicio de baño, no tenían nada. Bueno, y después cuando llegamos a que nos entregaran el producto, a la muchacha se le olvidó el arroz con leche. Entonces mi mamá le dijo, pues que cómo hacían para pagarlo y pues que ella se lo diera. No, que tocaba volver a hacer otra vez la fila para volver a pedir. Mi mamá, ay, no, dije así, dije así. Y pagamos medio los productos y nos fuimos porque no, ya estábamos re estresados. Duramos como 4 horas para comprar un arroz con leche, pero imagínate. No, tenaz. Tenaz porque, pues esas son las cosas que si yo no, o sea, si no voy a tener todo claro y todo fácil de manejar, pues obviamente quien se va a afectar es la opinión pública. Y la opinión pública desbarata la imagen de alguien o la hace crecer. Entonces, fíjate, el siguiente punto, el rumor se vuelve información. Cuando tú me cuentas eso, yo de inmediato pienso en contárselo a otra persona y a lo mejor ya arreglaron el problema, pero todo lo que va a pasar es que yo estoy contándole a otros que definitivamente Alpina no sirve en la cabaña alpina, que es la cabaña alpina de Sopó. Y eso se va en contra de lo que es Alpina como tal. Y Alpina es una muy buena compañía, pero por culpa de las personas que están adentro y que no se supieron informar y que no les establecieron como unos protocolos interesantes, comprensibles. Si una niña ve que por culpa de ella, a nivel de su servicio, está deteriorando la calidad de vida de las otras personas, pues por lo menos haga algo para resarcir el daño, porque todo va, o sea, no es a la que se le olvidó el arroz con leche, es el nombre de Alpina, que es el único que tú te sabes y el que nosotros no sabemos. Entonces nos vamos, lanza en ristre a nivel reputacional con una compañía que de pronto adentro hace muchos esfuerzos porque las cosas estén bien. Entonces, eso es algo que uno tiene que pensar muy bien desde el punto de vista de comunicación para saber cómo lo hace. No es solamente contar que ya abrimos la cabaña alpina, es que ya abrimos la cabaña alpina y cómo hacemos. Entonces, tenga cuidado porque están habilitados todos los servicios, usted va a tener que hacer 3 colas, diga la verdad. No espere a que la gente se acumule. Y fuera de eso no tenemos baño. Entonces, si ustedes saben eso previamente, pues no llevan a los abuelitos, no le van a dar su borondo a los abuelitos porque uno sabe que no. O sea, yo a mi mamá, no, también ella vive el tour de ella desde baño en baño y uno no sabe cómo está esa situación. Ahora, si es obligatorio hacer un lavado de manos, la otra cosa que me tiene a mí aburrida es el tema de que cada vez que uno va a entrar a alguna parte, le echan alcohol o le echan antibacterial. Obvio, todas las condiciones de los alcoholes y de los antibacteriales no son las mismas. Yo prefiero llevar mi propio frasquito y en ese frasquito me voy a echar mi alcohol, que es el mío, que yo sé que no me va a hacer daño. Yo al principio de la pandemia tuve un problema acá en una mano, ya se me está quitando la cicatriz, pero si les muestro era una cosa horrorosa. Me dio una dermatitis de contacto y yo creo que casi se me cae la mano izquierda. ¿Y por qué? Porque de tanto lavarme las manos, de tanto usar el decol, de tanto usar alcohol, de tanto usar antibacterial, la piel bajó sus defensas y a la primera cambio con cualquier bicho, que creo que fue un carrito de mercado, inmediatamente se me infectó la mano izquierda y fue espantoso.
Entonces uno toma recaudo de lo suyo. Entonces yo me llevo, mire, me estoy echando yo, pero no me obliga a echarme el que tienen ahí porque yo no sé qué calidad tiene eso o si es químico me va a hacer daño a mí. Entonces, O deberían abrir los baños solo para lavarse las manos, o sea, exactamente, pongan unos puntos para lavarse las manos y digan no traiga adultos mayores porque no, el baño no está disponible o no cuente con los baños de Alpina porque van a estar cerrados. Entonces, eso es sumamente importante a nivel de comunicación y es que es preferible pecar por exceso de comunicación a que la gente se vea, digamos, tocada o en mala condición por mi falta de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahí el rumor se vuelve información, yo lo multiplico y a lo mejor estoy en contravía de toda el esfuerzo que ha hecho esa compañía por recuperarse. Hay pérdida de confianza en el interior de la organización y sus audiencias, que es lo que está pasando. Yo no sé si la experiencia de ustedes hizo cambiar el nombre de Alpina en su cabeza. A mí, por ejemplo, me hizo cambiar el nombre de Arturo Calle. Yo le hice moño Arturo Calle. La próxima vez que yo necesito un regalo, Arturo Calle no voy a ir. Porque ya sé que andan unas en las que no. Me tendrá que convencer. Y yo no soy un solo clientecito para Arturo Calle. Ah, pero si uno vive y le cuenta y al otro y lo hago repetido, pues eso va a afectar económicamente. Entonces eso no está bien. Se rodea el hecho de investigaciones exhaustivas cuando hay que hacer investigación y que la situación crítica, por ejemplo, cae en manos de las autoridades. Lógico, pues es una característica común a todos, nos van a hacer una investigación. Surge la incertidumbre en los clientes y se pierden contratos o negociaciones importantes o solo con el mecanismo del rumor o porque las cosas están sucediendo y uno ya oyó y dijo, no, pues yo ya como que no tengo que ver nada en el asunto, no quiero nexo con esta persona y eso va a afectar económicamente. Eso le pasa a todo el mundo, eso es una característica común de la crisis y se crea la popularidad de las víctimas. En el caso de personas que han sido víctimas de la situación, entonces, por ejemplo, los niños, con la alimentación del PAE. El PAE se supone que es una alimentación escolar y de refrigerio que estaban llevando en tiempos de pandemia a las casas de los niños porque pues ese plan seguía funcionando porque al fin y al cabo los niños estaban acostumbrados a recibir lo que estaban recibiendo, pero se vuelve muy complicado cuando dicen, mira, la carne que llevan meses enteros entregándoles es carne de burro y carne de caballo en mal estado y los niños han estado mal. Eso se vuelve popular entre las víctimas y las víctimas se van haciendo de esas que salen en todos los medios de comunicación, que como veríamos, por ejemplo, en teorías de la opinión pública, ya sabe uno que van agendadas en los medios como agenda setting y van agendadas en los medios y van a salir en todos los noticieros y siempre que hablan del PAE, hablan de estos empresarios, entonces uno ya sabe, alimentación escolar, problemas. Eso hace que las víctimas se vuelvan populares. A veces las víctimas cuando se vuelven populares abusan de esa popularidad y empiezan a pedir cosas adicionales. Nuevamente les recuerdo el cuadro, que es muy importante tenerlo en la cabeza. Muy bien. Lo que ocurre a nivel del entorno humano, por ejemplo, cambios de la dirección en la empresa ocasionan increíblemente problemas a nivel reputacional. Los despidos, sobre todo los despidos masivos, esos tienen que ver en el asunto. La fractura de las relaciones externas de las compañías, esas también tienen que ver con los problemas. La presión y el conflicto por parte de la prensa y el rechazo de la opinión pública. Eso es lo que va a ocurrir con la gente. Eso es lo que va a ocurrir a nivel de cada empresa cuando tenga crisis, pero que tiene que ver con las personas. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta que una estrategia también debe involucrar a las personas. Entonces, ¿cómo organizan su estrategia? Le dan credibilidad, no sé, a su gerente o nombran una nueva cúpula directiva y están reforzando la información acerca del cambio de la cúpula directiva para decir esto no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Es muy importante tenerlo presente. Bueno, ya que David está por ahí, quería preguntarle acerca de Avianca para que me contaras en qué van tus objetivos, si has podido revisar cosas, cómo vas.
Pues, profe, es que lo que pasa es que no tengo el cuaderno aquí porque es que no estoy en mi casa. Como Ajá. yo te escribo por el WhatsApp, pero si me das ahorita, yo puedo enviar la información. Pero sí, yo ya he adelantado artículo. De hecho, el domingo estuve viendo la página también y Sí. buscando sobre la misión, más que todo como enfocado a la gente y pues respecto a la crisis económica que se ha venido evidenciando este tiempo. Pero Correcto. sí, digamos los valores, los objetivos, la filosofía como tal, la que tiene que ver a Bianca, en esto, o sea, la que tiene, pero cómo se aplica en tiempos de pandemia, eso es lo que estaba mirando el domingo. Ah, ok. Sí, concuerdo en este momento. Ok, ok. Bueno, pero ya has ido abordando un poco toda la información que hay con respecto a Bianca. Ya Sí, tienes sí, claros señor. objetivos secundarios. De hecho, sí, tengo pues los valores, las misiones, porque pues no solo es una misión, sino hay varias, de hecho con lo de la pandemia, porque yo busqué en la página y pues tienen una misión así como una misión muy general, pero ya respecto con lo que está pasando con la pandemia hay más misiones que digamos, por ejemplo, la misión sería como la reactivación económica dependiendo de qué viajes o qué vuelos salen y cómo hacen para que no se propague el virus, qué normas de bioseguridad están tomando y también qué normas se están regulando de acuerdo al Ministerio de Salud. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, eso es importante. Tienes mucha información por parte de Avianca, así es que pues aprovecha todo lo que tienes. En la medida en que uno tiene cada vez más información, digamos que las cosas tienen una mejor cara. Estoy buscando acá en internet algo que quiero que vean. ¿Cómo es importante, por ejemplo, la estrategia de comunicación? Ustedes saben lo fuerte que es Greenpeace, ¿verdad? Greenpeace es una organización internacional que trabaja por el equilibrio, digamos, de todos los recursos naturales y todo eso. Hubo un caso por parte de Nestlé. Nestlé fabricaba un chocolate que se llama el Kit Kat. Y ahí no solamente el caso de Nestlé, es que son muchas compañías que han utilizado para la fabricación de chocolates aceite de palma. Y entonces en ese aceite de palma lo que hacen es acabar con unos, digamos, bosques nativos que tienen efectivamente el árbol de aceite de palma, pero que ese árbol aceite de palma y esos lugares son hábitat para los orangutanes. Entonces, hubo un inconveniente y es que esto fue conocido por la opinión pública y entonces hubo una crisis en torno a Nestlé. Eh, Obviamente en otros países son mucho más agresivos de lo que podemos hacer acá. Les quiero mostrar específicamente qué pasó con un comercial que saca Greenpeace para criticar la fabricación de productos KitKat con aceite de palma. Entonces vamos a ver. Es fuerte para que de una vez se preparen por las imágenes, son complicadas. ¿Ya me están viendo mi pantalla compartida? ¿Sí? Sí, profe. Está Señora. cargando. Ya la vimos. Ok, espérenme un segundito porque... Ah, un segundo. Me tengo que devolver, perdón. Me tengo que devolver porque... Espérenme un segundo. Profe, y digamos la crisis del puente de la línea
¿Eso sería una crisis sorpresa? Todas las crisis son sorpresivas. Todas, absolutamente todas. Digamos que no es, sí, cualquiera. Así el caso, digamos, lleve muchos años, ya se sabe que todos los eventos particulares, por ejemplo, podrían estar afectando reputacionalmente a los gobiernos que han hecho el tema, ¿no? Entonces, es sorpresiva y no es sorpresiva. El tema de lo de la línea no es sorpresivo porque llevamos más de 15 años en el asunto. Lo que sorprende es el nuevo hecho de todas las crisis. Bueno, ahora sí ya me tocó acá. ¿Me confirman que oigan, por favor? ¿Sí están oyendo? Sí, señora. Ok.